y hermanas, bienvenidos a nuestro servicio este día domingo. El pastor Lionel Urbina y su esposa se encuentran de viaje. Viajaron a Nicaragua para celebrar los 101 años de la mamá de don Lionel, y ya era algo que era justo y necesario que él viajara. Esta mañana voy a compartir la segunda parte de las disciplinas espirituales que inicié hace 15 días, para que sigamos profundizando en la cuestión de las disciplinas espirituales. Les pido que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Creador para que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque reconocemos que tú eres el único Dios, que tú eres nuestro Dios, y estamos, Señor, aquí con un corazón agradecidos, porque sabemos que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, y lo único que podemos nosotros decirte, Señor, es gracias. Gracias, gracias, Señor, porque tú evitaste que yo fuera al infierno, Padre, pero tu amor, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo único que puedo decirte, Señor, es gracias. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablar de disciplina, pues es algo que a muchos de nosotros no nos gusta. ¿A quién le gusta ser disciplinado acá? Que levante la mano. Por lo general nosotros nos oponemos, ¿verdad? Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y por lo tanto, cuando oímos hablar de disciplina, inmediatamente entramos a la defensiva. Hace 15 días yo hablaba de 3 disciplinas espirituales, como es la meditación, la oración y el ayuno. Y la idea es de que nosotros como iglesia vayamos poniendo en práctica estas disciplinas espirituales precisamente para poder crecer espiritualmente. Pregunto, ¿quiénes pusieron en práctica la disciplina espiritual de la meditación? Porque a eso nos llama la palabra de Dios, a que meditemos. No les pregunto cuántos de ustedes oraron, porque eso es algo que nosotros practicamos cotidianamente. Y la otra sería el ayuno, que por lo general a veces se nos olvida y no lo tenemos como parte de nuestra disciplina espiritual. En el Evangelio de Mateo 28, 19-20 encontramos que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si se dan cuenta ustedes cuál es el mandamiento, dice: por tanto, id y haced discípulos. La iglesia está constituida precisamente para discipular. Domingo a domingo ustedes escuchan diferentes tipos de prédicas, diferentes temas, y la idea es de que nosotros vayamos formando el carácter de Cristo Jesús. Quiero pedir favor a los de multimedia que me proyecten una imagen ahí, donde se ve cuál es el proceso que todo cristiano debe de asumir dentro de la iglesia. Se pueden dar cuenta ustedes que en la parte de arriba dice la obra del Espíritu Santo. Normalmente nosotros nos hemos enfocado mucho en Dios Padre, nos hemos enfocado en Dios Hijo, pero nos hemos olvidado en un momento dado del Dios Espíritu Santo. Dice ahí: no solamente un creyente es uno que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo como su Salvador y da evidencia de haber nacido de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ¿dónde está la clave acá? Dice que tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente,
se da cuenta de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, uno ha ofendido a Dios porque normalmente nosotros hemos vivido dentro del pecado. Entonces dice que da evidencia de haber nacido de nuevo. Si ustedes se recuerdan, en el pasaje de Juan 3 habla de que Nicodemo buscó a Jesús de noche precisamente para preguntarle que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Pero como yo siendo viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre, y él le dice, no, tenés que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, uno se arrepiente cuando reconoce que ha pecado. Pero entonces viene la parte de formación cristiana que dice, no solamente un creyente, sino pasar también a un discípulo. Y esa es la parte que nosotros tratamos de hacer como iglesia, de estar discipulando a los miembros de la congregación precisamente para que haya un cambio en sus vidas. Dice, como seguidor de Cristo, vive bajo el señorío de Jesús y crece en la santidad. Mantiene una vida caracterizada por las disciplinas espirituales y demuestran las cualidades de Gálatas 5, 22, 23 en su vida. En el Evangelio de Lucas encontramos en el capítulo 9, 23, dice, y le dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el mandato para todo discípulo de Jesús, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Entonces, como yo ya estoy constituido como un discípulo, paso a la siguiente etapa, que es donde yo descubro cuáles son los dones que tengo. Y dice, no solamente un creyente, sino también un discípulo con el fin de ser un obrero. El discípulo que funciona en un ministerio relacionado con el don que tiene es hacedor discípulos. Pero si nosotros nos damos cuenta, en la parte de arriba, ¿quién es el que está obrando en la vida de nosotros? Es el Espíritu Santo. En la parte de abajo encontramos una cita de 2 de Timoteo 2:15, cuando Pablo le escribía a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si se dan cuenta ustedes, las disciplinas forman carácter y van a formar el carácter precisamente del Señor Jesús en nuestras vidas. Y voy a continuar con las disciplinas espirituales y la número 4, porque ya hablamos de la 1, que es la meditación, la 2, que es la oración, la 3, que es el ayuno, y hoy vamos a desarrollar la número 4, que es el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tan familiarizado está con esta disciplina espiritual? ¿Cuánto tiempo dedica diario al estudio de la palabra de Dios? Es algo que nosotros nos debemos de preguntar y nos debemos de confrontar precisamente porque muchas veces no hay tiempo, no hay deseo. Y parte del discipulado es estudiar la palabra de Dios para poder conocer cuál es el propósito de Dios para la humanidad y qué es lo que le está requiriendo. Entonces dice, todas estas disciplinas espirituales están destinadas a reemplazar viejos hábitos de pensamientos del mundo con nuevos hábitos de la vida, y ahí es donde entra la meditación, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, llevar una vida sencilla, someternos a la voluntad de Dios y servir. Entonces tenemos que ser transformados a través de la renovación de la mente. Como Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento. ¿Sabían ustedes que el campo de batalla del enemigo y de Dios está acá? Es nuestra mente. Por eso cuando Pablo escribe en Efesios 6, habla de toda la armadura de Dios.
Y toda la armadura de Dios, si ustedes se dan cuenta, ¿en qué va a desembocar? En la palabra de Dios. Por ejemplo, empieza con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la palabra. Cuando está hablando del cinto de la verdad, ¿a qué se está refiriendo también? A la palabra de Dios. Cuando habla de la coraza de justicia, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Cuando habla del escudo de la fe, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Cuando habla de la espada de dos filos, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Cuando habla del yelmo de la salvación, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, es una ilustración que Pablo usa, es una metáfora, y usa la figura de un soldado romano porque era la figura que ellos conocían en ese tiempo, pero que todo desemboca en la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra armadura de Dios? En la palabra. ¿Estamos estudiando la palabra? Posiblemente sí, posiblemente no, pero ese es el llamado que Dios nos hace como iglesia, a que nosotros escudriñemos, que nos aprendamos los versículos, que podamos vivir de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Porque si yo ya estoy desplazando todo lo que el mundo me ha enseñado de mi mente, lo estoy reemplazando por la palabra de Dios, lo más seguro es que yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero esa es la batalla que nosotros no queremos pelear, porque muchas veces nos gana la pereza, nos gana el ocio, nos gana el afán del trabajo y tantas cosas más, que terminamos el día exhaustos y no queremos abrir la Biblia para poder leerla. Entonces, aunque nosotros no quisiéramos reconocerlo, pero nos está ganando el mundo, porque eso es lo que el mundo no quiere, que nosotros conozcamos a profundidad lo que es la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 encontramos que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las mentiras. Las mentiras circulan a diestra y siniestra por las redes sociales hoy. Los medios de comunicación están plagados de mentiras y de sesgo porque muchas veces solo le dan a conocer al público lo que a ellos les interesa. Todo lo honesto. O sea, eso va a producir en mí la palabra de Dios, honestidad. Voy a tratar la manera de ser lo más justo que se pueda y voy a vivir dentro de una pureza porque no me voy a estar dejando contaminar por toda la basura, por toda la inmundicia que hay en el mundo, y eso va a producir en mí amabilidad. Las personas me van a reconocer porque yo me voy a caracterizar por ser una persona amable, y dice que también todo lo que tiene buen nombre yo me voy a reflejar en eso y en todo lo que hay virtud. En eso deberíamos de enfocarnos nosotros y no estar dándole crédito a tanta mentira, a tantas cosas que el mundo ha establecido. Entonces, la disciplina del estudio de la palabra de Dios nos prepara para pensar en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y todo lo que agrada al Señor. El estudio y la meditación son dos experiencias distintas. El estudio proporciona el marco objetivo dentro del cual la meditación puede funcionar con éxito. En el estudio de la Escritura se da una alta prioridad a la interpretación, es decir, lo que significa. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios, porque si nosotros solo agarramos un versículo por aquí y agarramos otro por allá, no estamos entendiendo a cabalidad qué es lo que dice la palabra de Dios. Normalmente se da un texto, o sea, un versículo. La idea es llevarlo al contexto y estudiar a quién se lo dirigió, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, etcétera, etcétera, para después llevarlo a la cruz del Calvario y bajarlo y buscarle una aplicación a mi vida. En eso consiste una buena hermenéutica de la palabra de Dios, y nosotros como iglesia deberíamos estar preparados precisamente para hacer buen uso de estas herramientas, porque eso van a abrir nuestro entendimiento y ya no nos vamos a dejar engañar cuando vengan a predicarnos que nos agarran un versículo por aquí y otro por allá y nos llevan de un lado para otro y no nos están enfocando realmente en lo que es la palabra de Dios. Cada libro de la Biblia tiene un tema, tiene un propósito, tiene un destinatario, tiene un autor,
tiene un contexto cultural en el cual se escribió, y eso es lo que nosotros debemos de conocerlo para poder buscarle una aplicación en nuestras vidas. Entonces dice, en la meditación de las Escrituras se da una alta prioridad a la aplicación. ¿Qué significa para mí? Y se acuerdan ustedes que pusimos de ejercicio 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la pregunta que yo me tendría que hacer, ¿qué es? ¿Será que estoy siendo diligente en las cosas de Dios? ¿O tengo pereza? ¿Lo hago porque al final de cuentas tengo que hacerlo y si no, ¿qué van a decir? Entonces, preguntarme yo mismo, ¿realmente hay diligencia? ¿Verdad? ¿Será que todo lo que hago lo está aprobando el Señor? Mi forma de hablar, mi forma de vestirse, mi forma de actuar, mi forma de ser. ¿Será que hay algo de que todavía tengo que avergonzarme, que el Señor me pueda señalar, mira, esto lo estás haciendo mal? ¿Y será que será que yo estoy haciendo buen uso de la palabra de Dios, o solo lo hago para estar señalando a medio mundo? Y lo que menos hago es señalarme a mí mismo. Entonces, esa es hacer una buena aplicación de la meditación, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que van a haber frutos suficientes y va a haber un cambio en la vida de cada uno de nosotros. En Colosenses 1, versículos del 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo estaba preocupado por esta iglesia. Pablo no fundó esta iglesia, la fundó un discípulo que él había tenido en Éfeso, que había ido, él era de Colosas precisamente, Epafras, y él fue el que fundó esta iglesia. Y cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, le llegó la noticia que en esta iglesia pues habían ciertos problemas, y entonces les escribe esta carta a los colosenses, que también va como rumbo también a la Odisea. Entonces la preocupación de Pablo, ¿cuál era? Que la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no leemos su palabra? Ahí está plasmada la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos, que andéis, como dice, es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Que la gente ya no tenga de qué estar señalándonos, de estar señalándonos por algunas cosas que nosotros hemos hecho mal, sino que al contrario, ¿verdad? Si van a hablar mal de nosotros es porque yo soy un seguidor de Jesús, porque están viendo cosas buenas en mí. Entonces dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios me lleva a que realmente yo conozca al Dios de la Biblia y no al Dios que todo el mundo menciona, que muchas veces ha sido creado a imaginación de cada persona. Entonces, como esta es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos inspira a tener conocimiento acerca de Dios, para lo cual debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. El Espíritu Santo nos ilumina a descubrir el significado de la vida cristiana a través de toda la sabiduría espiritual y del conocimiento. El Espíritu Santo nos motiva a responder en obediencia para poder vivir en una vida digna del Señor, agradándole en todo. El Espíritu Santo nos da vida que produce fruto en toda buena obra. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos a discernir entre la verdad bíblica y la vida, y nosotros respondemos por fe. El resultado es una vida caracterizada por el fruto espiritual y un creciente conocimiento de Dios. A medida que nosotros cada día conozcamos más a Dios, lo vamos a amar más. Y vamos a valorar precisamente ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Porque a nosotros nos esperaba el infierno prácticamente. Pero Dios, desde la fundación del mundo, sabía que únicamente su Hijo podía redimirnos. Porque Él se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Nunca dejó de ser de Dios. Y solo Él podía redimir a la humanidad del pecado que ha cometido la humanidad. Entonces, en cada proceso, el Espíritu Santo ministra, inspira la palabra, iluminándola en la mente, motivando a responder en obediencia,
produciendo fruto y aumentando diariamente el conocimiento de Dios, no solo tu conocimiento acerca de Dios. Decide ser un alumno para toda la vida y nunca dejas de aprender. Algunos de nosotros podríamos decir, si yo estoy viejo, ¿para qué voy a seguir estudiando? Que estudien los jóvenes, que estudien los patojos. Alguien más podría decir, yo tengo 20, 30 años de ser cristiano, ya me lo sé todo. Mentiras, la realidad es que no sabemos mayor cosa. Cada día aprendemos más. Dios ha iluminado a lo largo de toda la tierra a hombres temerosos de Dios que en diferentes épocas han escrito. Hay grandes teólogos que realmente han dejado un buen legado, y esos son los libros que nosotros deberíamos estar leyendo precisamente para entender qué fue lo que la Biblia está escrita. Paso a la quinta disciplina espiritual, que es la sencillez. Yo sé que esto nos va a confrontar a algunos posiblemente no estén de acuerdo, porque el mundo nos haya enseñado a vivir una vida ostentosa, nos ha enseñado a tener lujos y tantas cosas más, y eso es lo que el alma quiere. Por eso cuando Juan escribía en la primera epístola de Juan, en 2:15, 16 más o menos, que cuáles son los problemas de nosotros, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y muchas veces nosotros no podemos ver nada porque todo lo queremos. Queremos el carro del vecino, la casa del vecino, queremos la ropa del vecino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Queremos el estilo de vida del vecino, y entonces eso nos llena de lujuria. Entonces, pero aquí se refiere también a la sencillez de adentro, porque la palabra de Dios precisamente va a crear una sencillez en mi corazón. Y si bien es cierto, las cosas materiales son buenas y sirven, pero yo voy a encontrarles si realmente me es útil o no. Dice que esta es una disciplina espiritual de una realidad interior, óigase bien, interior, que resulta en un cambio de vida exterior. Para muchos en Occidente, o sea, acá donde nosotros estamos, es anatema, o sea que es maldición. Incluso la iglesia piensa de esta manera. Si por ejemplo usted pasando por una situación difícil, y lo que pasa, lo primero que le dicen a uno, mira, estás en maldición, estás en pecado, por eso te está pasando esto. Y muchas veces no saben si uno está pasando por una prueba. Y recuerden de que es Dios el que permite muchas veces que nosotros pasemos pruebas para formar carácter. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una relación, etcétera, etcétera. Pero lo que el Señor está esperando es que yo doble rodillas y que realmente le diga, Señor, perdóname si estoy haciendo algo malo, muéstrame qué es lo que tengo que hacer precisamente para salir de esta situación. Eso es mostrar carácter. ¿Quiere Dios que prosperemos? Definitivamente. Pero principalmente que prospere nuestra alma. Eso es lo que Dios está esperando. Porque recuerden que el alma está compuesta del conocimiento, la voluntad y las emociones. Entonces, ¿qué le estoy dando de alimento a mi mente? Pues eso es lo que va a prevalecer. Si yo estoy alimentando mi mente con la palabra de Dios, esa es la que va a prevalecer y va a ir desplazando todo lo que el mundo nos ha enseñado, porque el mundo nos enseña en un momento dado a ser egoístas, envidiosos, ávaros, codiciosos, violentos, engreídos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Dios quiere que nuestra alma prospere, porque cuando nuestra alma prospera, estamos asegurando que nosotros vamos a ir a la presencia de Él. Recuerden que hay un pasaje en los evangelios que dice, no tenganle miedo al que pueda matar el cuerpo, sino tenganle miedo a quien pueda mandar el alma y el espíritu al infierno. Y eso solo Dios lo puede hacer. Nos podrán matar, nos podrán hacer lo que quieran aquí en la tierra, pero si nuestra alma está conectada con Dios, vamos a estar una eternidad con Él. Entonces debemos discernir espiritualmente para no caer en las trampas del diablo que gobierna este mundo. Recuerden que en Corintios habla del Dios de este siglo, y Dios con D minúscula se está refiriendo a Satanás, que él prácticamente tiene el control de todo el mundo, y por eso se dan cuenta que opera a través de las modas, a través de todos los estilos de vida, de los tipos de gobierno que se han estado dando últimamente, ¿verdad? Entonces él es el que tiene prácticamente el control, porque ya Cristo Jesús prácticamente lo venció en la cruz del Calvario. Pero las influencias que el diablo ha dejado en la humanidad son bien fuertes, porque no todos asisten a una iglesia, no todos creen en Dios. En la mente de mucha gente está solo hacer dinero y no le importa a qué precio. En el
en la mente de mucha gente está sobreponerse y mandar a matar a medio mundo, si es posible, y eso no es lo que realmente Dios ha querido, pero eso es porque el que gobierna este mundo es el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque dice que cambian el nombre de la codicia por ambición, llaman prudencia al acaparamiento y a la codicia le llaman ser ingenioso, trabajador y esforzado. Yo no sé si ustedes conocen a alguna persona que se esfuerza por trabajar y trabaja de día y noche, sábado y domingo, y no quieren asistir a una iglesia porque tienen miedo de volverse pobres y cada día quieren acaparar más y más y más. Tienen muchas veces sus habitaciones llenas de cosas materiales. Hablaban el otro día de un señor de que dice que tiene una habitación llena de escrituras de propiedades de acá. Imagínense. Entonces eso puede caer a un exceso. Jesús declaró la guerra al materialismo de su tiempo. La palabra aramea para riqueza es mamón, y Jesús lo condenó como un Dios rival. Entonces, las riquezas no son malas, pero todo va a depender cómo yo las administre, cómo yo las use. No puede servir a Dios y a las riquezas. De hecho, Jesús habló del asunto del dinero más que cualquier otro asunto social. En la lista de cualidades para el liderazgo de una congregación está el de no ser codicioso. El escritor de Hebreos aconseja, Hebreos 13:9, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Definitivamente hay que trabajar, hay que esforzarse, pero no hay que robarle tiempo a Dios. Porque mucha gente que se ha enfrascado en acumular riquezas, se han olvidado totalmente de Dios. Y no tienen el carácter de Dios, sino que tienen el carácter del mundo. Porque muchos han hecho sus organizaciones o sus fundaciones donde ayudan a la gente necesitada, pero muchos lo hacen únicamente como para mitigar un poco la conciencia, ¿verdad? Pero el verdadero propósito de Dios es que uno transforme su corazón. Entonces, las descripciones bíblicas de la provisión abundante y material de Dios para su pueblo son extensas, pero la tentación de nosotros es querer más. Una misionera oró el otro día con la siguiente manera y le dice: Señor, satisface mis necesidades y frena mis deseos. Dios desea que tengamos una provisión adecuada. Pero ¿será que conocemos la diferencia entre querer y necesitar? Porque todos necesitamos y queremos cada día más y más. Pero ¿será que eso es lo que se necesita? Dice que la sencillez significa decir no al materialismo. Significa no usar el dinero para satisfacer los deseos de las cosas para el prestigio. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero que todo el mundo me mire porque me visto bien, porque huelo bien y uso el perfume más caro, o porque tengo el vehículo más caro de la ciudad, cosas por el estilo, ¿verdad? Debemos de reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que somos meros administradores de todo lo que poseemos. Nosotros somos mayordomos, en eso nos hemos constituido. La sencillez se reorienta suficientemente nuestras vidas para que las posesiones puedan ser disfrutadas genuinamente sin destruirnos. La sencillez reconoce el contentamiento, ya sea en lo poco o en lo mucho, como Pablo escribió en Filipenses 4, 10, 11, que dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta iglesia de los filipenses se había caracterizado por ser una iglesia altamente generosa. Ellos se habían preocupado por los cuidados de Pablo. Precisamente Pablo estaba preso en Roma cuando ellos le mandan una ofrenda. Y por eso Pablo les escribe a través de esta carta, dice: y al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Y solícitos quiere decir que estaban muy pendientes de que Pablo no tuviera ninguna necesidad precisamente para proveerle. Entonces,
pero que les había faltado la oportunidad, dice. Él estaba preso, estaba lejos de ellos y por lo tanto ellos no habían podido mandarle la ofrenda, pero encontraron el medio por lo cual lo hicieron. Y entonces en Filipenses 4, 12, 13 está el complemento que dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted está pasando por una situación difícil, tiene que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si está en abundancia, pues gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero si estoy en abundancia, ¿qué tengo que hacer? Pues ver si alguien tiene necesidad y apoyarlo. Si estoy yo bien mal, pues tengo que también clamarle al Señor para que alguien ahí se compadezca de mí y me pueda ayudar en algo. Porque dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Mateo 6:33 también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros muchas veces nos vamos nos vamos más por las añadiduras que buscar primeramente el reino de Dios. Y como les decía, Dios quiere que nosotros prosperemos, que somos personas de bien, pero también que no nos olvidemos del necesitado, ¿verdad? Que también estemos pendientes al cuidado precisamente de los miembros de la congregación, para que todos podamos estar bien, pues, en ese sentido. Pero no nosotros debemos de buscar las añadiduras primeramente y olvidarnos del reino de Dios como normalmente todo el mundo hace. No, nosotros sabemos que el día domingo es para congregarnos, el día domingo es para alabarlo, adorarlo, venir a escuchar su palabra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque eso ya está reflejando cómo está mi corazón, si realmente es Dios el que gobierna mi vida. Entonces, el punto central de la sencillez es el reino de Dios y su justicia. Ese es el punto central de la sencillez. 3 características que describen esta disciplina. Primero, darse cuenta de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Somos totalmente dependientes de Dios. Segundo, sabemos que es asunto de Dios proveernos. Nuestra responsabilidad es ser buenos mayordomos. Tercero, poner nuestras posesiones a disposición de los demás. El sentido común debe definir los parámetros de compartir las provisiones, porque también no por dar me voy a quedar en la calle, ¿verdad? Por eso dice: el sentido común debe definir los parámetros de compartir. Entonces, yo manejo este cuidado. Primero veo cómo está mi situación en mi hogar, y si puedo ayudar a alguien, lo hago. Pero primeramente veo mis necesidades, la de mi familia, ¿verdad? Porque tampoco me voy a quedar en la calle y voy a andar yo también pidiendo, ¿verdad? No, entonces en eso tenemos que usar el sentido común. Sugerencias para la expresión externa de la disciplina de la sencillez. Debemos de rechazar comprar cosas que no sean útiles. Deber de comprar cosas según su utilidad. Rechazar cualquier cosa que produzca adicción, porque las adicciones nos esclavizan. Hay personas que tienen sus roperos o sus closets llenos de ropa, llenos de zapatos, llenos de tantas cosas que posiblemente ya no las usen. Entonces eso es algo innecesario. Desarrollar el hábito de compartir o de proveer, negarse al consumismo, rechazar cualquier cosa que te distraiga de buscar primeramente el reino de Dios. Y ese es el placer, el ocio. Porque muchas veces nosotros queremos sentirnos bien, y por sentirnos tan bien que nos quedamos en nuestra casa y no venimos a escuchar la palabra de Dios. Entonces debemos de preguntarnos: ¿realmente necesito esto? ¿Estoy usando lo que tengo para extender el reino de Dios? Y pasamos a la sexta disciplina espiritual, que es la sumisión. ¿A quién de acá le gusta ser sumiso? Pues yo diría que a ninguno, ¿verdad? Porque el mundo nos ha enseñado a que no nos dejemos, que nosotros valemos, que nosotros tenemos que mandar. Pero no, en las cosas del Señor vamos a entender en qué consiste la sumisión. Dice que la mayoría de la lucha de la iglesia ocurren porque la gente se niega a ceder el uno al otro. Hay personas que muchas veces, si no es el pastor el que les da la orden, no acatan el orden.
Si ya viene un líder de un rango menor al pastor y da una orden y la gente ahí ya se resiste. Algunos obedecen, otros no obedecen. Y ahí es donde vienen los roces precisamente. ¿Y por qué sucede? Porque no se han discipulado. Porque el discipulado entiende que tiene que servir y que no es superior nadie a nadie. Todos somos iguales al final de cuentas. Pero muchas veces es necesario que alguien más le eche la mano a uno. Por ejemplo, como iglesia nos necesitamos estar sometidos los unos a los otros. Hay un grupo de ujieres que se encargan de hacer todo el montaje. Hay un grupo de personas que hacen todo el montaje del sonido, multimedia, el grupo de alabanza, etcétera, etcétera. Y no necesariamente necesitamos que el pastor esté aquí como un capataz con el chicote ahí, diciéndonos, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, cada uno sabe su responsabilidad. Y es más, lo honramos a él por el hecho de que él no esté y nosotros las cosas las estamos haciendo como él ya lo ha establecido y como lo hemos venido haciendo últimamente, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a someternos. La enseñanza bíblica sobre la sumisión se centra en el espíritu con el que vemos a los demás. No debemos de ver a los demás con desprecio, ni tampoco nosotros vernos con desprecio y pensar que la otra persona es más que nosotros, no. En Filipenses 2:3 encontramos que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero el mundo nos ha enseñado a contender. Yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer mejor que el otro. Esa es la mentalidad de uno. O muchas veces lo hago porque me quiero vanagloriar, para que en la iglesia se den cuenta que yo soy el protagonista y que yo me voy a llevar los aplausos al final del día. Pero si eso no se da, ¿qué pasa? Hay una frustración en mi corazón. Entonces, las Escrituras no establecen un sistema jerárquico, sino crean una actitud interna de sumisión mutua. Con la sumisión somos libres de valorar a otras personas y amarlas incondicionalmente. La base social más radical de Jesús sobre la sumisión se encuentra en Marcos 8:34, que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el ser seguidor de Jesús, el ser un discípulo de Jesús, constituye que uno se va a someter, que uno va a ser una persona sumisa a la voluntad, a los propósitos y al mandato que Dios dejó establecido a través de su palabra. Aquí no es para que yo venga a mandar y sobreponerme, porque la base de nosotros es las Escrituras. Por eso cuando Martín Lutero proclamó la Reforma, se quedó con las 5 solas y una de ellas es la Escritura. Solo Jesús, solo la gracia, solo la gloria. Y esas son las columnas que hoy día sostienen a la iglesia reformada. Entonces, definitivamente ser un seguidor de Cristo es negarse a uno. Ya no voy a ser aquella persona orgullosa, altiva, soberbia, mentirosa, que todo cree que lo puede hacer él solo. Entonces, la sumisión es simplemente una manera de entender que no tiene que ser siempre según nuestros caprichos. La enseñanza social más radical de Jesús fue su reversión total de la noción contemporánea de la grandeza. El liderazgo se encuentra en convertirse en el siervo de todos, el modelo que el mundo ofrece. Marcos 10:42-43, que dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miremos a los diferentes gobernantes de las naciones. Cargan el mejor carro, blindado, con una cantidad increíble de seguridad, comen de lo mejor, se visten de lo mejor, y una orden de ellos inmediatamente la cumplen. Eso es el modelo que el mundo ofrece. Y ese es el modelo que muchas veces nosotros replicamos en nuestra casa. Y ese es el modelo que muchas veces nosotros queremos replicar en la iglesia. Y queremos replicar a donde quiera que vayamos. Porque uno, como está tan enseñoreado de uno mismo, entonces uno quiere mandar. ¿Por qué? Porque como uno a veces puede tener mucho dinero o puede tener un poder, entonces
porque uno se da cuenta de que la gente se tiene que someter a uno, pero el modelo que Jesús establece no es ese. Entonces dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y un ejemplo de ellos fue Jesús. Pero miremos cuál es el modelo que el reino de los cielos ofrece. Está en Filipenses 2:8. Y dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo más grande de humildad. Jesús no vivió en las cortes. Jesús no se vistió con grandes lujos. Es más, todo lo hacía a pie. Dormía donde le entraba la noche. Si bien le daban posada, pues ahí se hospedaba. Porque en una parte que le dice a uno de sus seguidores de que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, porque para más las aves tenían nidos y las zorras tenían cuevas, pero que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. O sea que Jesús es un ejemplo de un modelo a seguir, pues, de una vida de sumisión y de servicio. Entonces dice, Jesús no solo murió en la cruz, sino que vivió la vida de cruz. Él le rechazó rotundamente todos los símbolos de prestigio, acogió a los niños, tuvo consideración a las mujeres, lavó los pies de los discípulos. Cuando Jesús viene y proclama el Evangelio, en esa época las mujeres no valían, los esclavos no valían y los enfermos no valían. Pero él rompió con esa cultura greco-romana y él a la mujer le dio su lugar, a los esclavos le dio su lugar y los enfermos fueron sanados por él. Entonces ese es el modelo de Jesús. Porque en Juan 13, versículos 14 y 15 encontramos que dice, pues si yo, el Señor, dice, ¿cómo se nombra él? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo sé que en este tiempo, en nuestra cultura y en los momentos que vivimos, pues ya no se acostumbra a lavarse los pies. En esa época ellos caminaban con sandalias, no era zapato cerrado como el que nosotros tenemos hoy día, no usaban calcetín. Y por lo tanto, cuando llegaban de un lugar para otro y como había mucho polvo, esos pies llegaban súper empolvados. Y el anfitrión de la casa lo primero que hacía pues era sacar un lebrillo, como dicen, y lavarle los pies y una toalla precisamente para secarlos. Eso es un ejemplo de sumisión. Ese es un ejemplo de servicio. Entonces, si bien es cierto que nosotros hoy día no nos lavamos los pies, pero podemos servirnos los unos a los otros. Estar pendiente de las necesidades, de la situación de cada hermano y estar ahí atento, ¿verdad?, en qué uno le puede servir. Entonces, la vida de la cruz es la vida de sumisión voluntaria. En Efesios 5:21 encontramos que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el mandamiento que Dios deja a su iglesia. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No dice vengan a pelearse, no dice vengan a mandarse, no, sino que está diciendo precisamente de que nos debemos de someter los unos a los otros, no independientemente quién sea yo, sea un líder, sea un siervo, sea lo que sea, yo tengo que servirle a mis hermanos de una manera sumisa. Hay recomendaciones para las casadas, dice casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay que sujetarse, señoras, ¿verdad? Porque eso es un mandato del Señor. Pero también a los maridos, ¿qué les dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si uno ama a su esposa, no la va a tratar mal. Si uno ama a su esposa, la va a amar y la va a considerar y no le va a dejar que ella haga todo el trabajo de la casa ni nada por el estilo. Por lo tanto, ¿qué le corresponde a la mujer? Sujetarse, ¿verdad? Porque es el mandamiento. Pero hay muchas señoras que muchas veces no se sujetan. Y son ellas las que quieren dar las órdenes y mandar en el hogar y al hombre lo dejan por un ladito. Entonces ahí ya se rompe el modelo de Jesús. Pero también a los hijos les dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y a los padres también les dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Nosotros como padres debemos de tener mucha sabiduría, mucha prudencia, mucho tacto a la hora de corregir a nuestros hijos, porque a veces no nos damos cuenta que con una palabra mal dicha realmente podemos ofender y lastimar el corazón de nuestros hijos. Entonces, a veces cuando uno se molesta por algo que los hijos hacen, no es bueno corregirlos en el momento, porque lo más seguro es que uno lo va a hacer con la ira. Si nosotros dejamos pasar un tiempo, pues ya se nos apaciguó y vamos a encontrar la manera de hablarle. Y es por eso que alguien un día que me decía que cuando uno quería corregir a un hijo, pues decirle, mira, fallaste en esto, en lo otro, pero también inmediatamente orar, porque entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está ahí y restaura el corazón de la persona, del hijo en este caso. Pero también hay una recomendación a los siervos, a los servidores, a los esclavos, a los que trabajan en las casas. Dice, obedeced a vuestros amos con temor y temblor. Tenemos que respetar a la persona que nos está dando un trabajo. Pero también a los amos, también les da una recomendación. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Entonces, para Dios todos somos iguales, no hay hombre, no hay mujer superior, no hay esclavo, no hay esto, no hay lo otro, todos estamos al mismo nivel y por lo tanto todos nos debemos de someter, todos nos debemos de amar, todos nos debemos de servir. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre esta disciplina? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Cuál es la parte más difícil de la sumisión para ustedes? Porque nos cuesta sujetarnos, nos cuesta ser personas sumisas, porque no es el modelo que el mundo nos ha enseñado y no es el modelo que muchas veces nos enseñaron en nuestras casas. Pasamos a la última disciplina espiritual, que es el servicio. Con ello pues ya hay muchos que nos hemos identificado con el servicio acá en la iglesia. Entonces dice que al igual que la cruz es el signo de sumisión, porque imagínense, Jesús llevó la cruz y la llevó en vez que cada uno de nosotros la hubiera llevado, la toalla es el signo del servicio. Jesús, nuestro ejemplo de sumisión y servicio, lo encontramos en Juan 13:5, que dice, luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. El llamado al discipulado es ser ejemplo de sumisión y servicio. En Mateo 28:25-26 encontramos que dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces el llamado a nosotros es que nosotros nos bajemos. Si nosotros nos sentimos muy encumbrados o nos sentimos muy poderosos, entonces hay necesidad que nosotros nos bajemos y sirvamos en lo más elemental, posiblemente jalando sillas, cuidando el parqueo, cosas por el estilo, y poco a poco el Señor se va a ir encargando de poniéndolo poco a poco a uno en una posición más alta. Entonces, el servicio es algo que debe caracterizar al cristiano. Y no importa dónde esté, porque posiblemente en su trabajo usted se puede ganar a los compañeros de trabajo o aún más al mismo jefe si a usted lo ve que es una persona servicial. Por ejemplo, si su jefe le da una orden que necesita una taza de café, pero como usted es el gerente de operaciones, le dicen, no, ¿cómo el gerente de operaciones le va a traer una taza de café al jefe? Que si para eso está alguien. Pero si usted en una forma servicial y sumisa va, le sirve su café y eso lo hace en una forma espontánea y bonita, puede hacer que este jefe se va a preguntar, bueno, ¿y este qué tiene? Que verdad que tan servicial, tan obediente, tan sumiso que es. Y eso pasa muchas veces en el hogar. El otro día escuchaba el testimonio de un pastor, de una pareja que se habían convertido en cristianos, pero resulta que la muchacha asistía a esa iglesia y con la persona que se había casado no. Y resulta de que se casaron e inmediatamente el hombre siguió con sus andanzas, tenía un amante, se emborrachaba, etcétera, etcétera. Pero la señora nunca le dijo nada, le sirvió hasta tal extremo que un día el hombre le preguntó, mira, quiero cenar contigo esta noche. La invitó, la llevó a un buen restaurante y le dijo, mira, te quiero confesar una cosa. Te he sido infiel,
te he estado engañando durante muchos años, pero te quiero hacer una pregunta. Yo sabía que tú lo sabías y nunca me dijiste nada. Y entonces le dijo a la persona, a la mujer, le dice, lo que pasa es que Dios está en mi corazón. Y muchas veces a través del servicio nosotros nos podemos ganar a alguien, pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez no nos permite ganarnos a nadie. Y al contrario, entonces vamos a chocar con la gente, de nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, porque como si yo soy el gerente de operaciones y le voy a estar sirviendo una taza de café a este hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que romper muchos estereotipos culturales que el mundo nos ha enseñado. El servicio es algo que caracteriza a un servidor de Jesús. Entonces dice, la disciplina del servicio es el instrumento más eficaz que el Señor usa para trabajar en la gracia de la humildad en nosotros. ¿Cómo es la disciplina del servicio? Algunas sugerencias que un teólogo da, y una de ellas es el servicio que no se ve. Porque nosotros queremos ver muchas veces y queremos estar ahí como que en lo más visible, para que todo el mundo se dé cuenta. Pero cuando vamos a los baños, vamos a la cocina, ahí nadie se está dando cuenta quién está sirviendo. También el servicio de cosas pequeñas. Dice que Dorcas tejía mantos y precisamente nadie se daba cuenta, y era para darles a las personas que tenían necesidad. Dorcas es una persona que mencionan en el libro de Hechos, ¿verdad? También debemos de aprender el servicio de guardar la reputación de los demás. Hay personas que nos confían sus secretos, que nos confían alguna dificultad y no es para que nosotros la divulguemos inmediatamente. Pablo dijo, no habléis mal de nadie. ¿Qué paz gobernaría en tantos hogares y en las congregaciones si todos aprendiéramos a servir unos a otros sin maledicencia y sin chismes? El servicio de ser servido es algo que muchas veces uno tiene que aprender, y un ejemplo de ellos es Pedro. Cuando Jesús les iba a lavar los pies, ¿qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo? Tú, siendo el Señor, me vas a lavar los pies. ¿Y qué le contesta Jesús? Si quieres ser mi discípulo, es necesario que te dejes lavar los pies. Y entonces Pedro le dice, bueno, no solo los pies, también la cabeza. Pero le dijo, ya estás limpio, ya no necesitas de limpiarte de nada más. Entonces también tenemos que aprender nosotros a dejarnos servir, ¿verdad? Porque hay hermanitos que se nos acercan y a veces con una atención por aquí, una atención por allá, y a veces nosotros no, gracias, no lo necesito, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, tenemos que aprender a dejarnos servir también. Entonces, no es cuestión de quién manda más, ¿verdad? El servicio de ser cortés. Dice, ¿cómo ha escaseado esto en nuestros tiempos? Sino amables, debemos de ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, y eso lo encontramos en Tito, en el libro de Tito 3:2. Mostrar cortesía a otras personas es una manera de reconocer su valor. Las palabras tales como gracia y sí, por favor, son servicio de cortesía. Entonces, muchas veces nosotros nos olvidamos de darle gracias a las personas que nos están sirviendo. Le decimos de aquí del púlpito, gracias a los sugieres por poner las sillas todos los fines de semana. Gracias. Gracias a los del sonido, porque por ello podemos escuchar. Gracias a los de multimedia, porque también por eso podemos ver la proyección. Gracias por los que ponen este micrófono, porque podemos también escuchar la palabra. Y así, miren, podemos dar gracias por muchas cosas, pero a veces nosotros no nos preocupamos de dar gracias. Otra cosa que tenemos que aprender a decir sí, por favor. También está el servicio de la hospitalidad. Pedro dijo, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y en 1 de Pedro 4:9 encontramos eso que dice que debemos de hospedarnos. Yo sé que vivimos en tiempos bastante difíciles, no puede uno abrirle su casa a cualquiera, pero a los hermanos de la fe sí les podemos abrir nuestra casa porque sabemos que estamos en el mismo sentir. En el libro de Juan hay muchas recomendaciones precisamente para que no hospedaran a los falsos maestros. ¿Cómo operaron los falsos maestros en el primer siglo de la iglesia primitiva? Fue a través de que ellos dice que se hospedaban en la casa de algún miembro de una iglesia y ahí empezaban a adoctrinarlo. Y ahí lo convencían a tal manera de que esta persona ya no fuera a la congregación, sino que se hiciera al lado de ellos. Entonces, Juan les prohíbe terminantemente que ellos hospeden a los falsos maestros. Debemos de tener cuidado también a quién hospedamos en nuestra casa,
porque no vamos a meter a un delincuente, a una persona que en vez de ayudarnos o beneficiarnos nos va a causar tipo de daño. Pero nosotros, que somos hermanos de la fe, sí nos podemos invitar, sí nos podemos visitar y atendernos como realmente nosotros merecemos. Entonces también el servicio de escuchar el uno al otro es una de las mejores maneras de servir. Los psicólogos dicen que el 80% de los problemas que enfrentan las personas pueden ser resueltos por alguien que, con pasión y paciencia, escucha a las personas con problemas. Yo no sé si a ustedes les gusta escuchar a las personas, pero a veces las personas se sienten bien cuando uno les pone atención y uno les pregunta, mira, ¿y qué pasó? ¿Y por qué te pasó esto, verdad? Pero hay personas que son cerradas y muchas veces no quieren que las personas se abran y les cuenten sus problemas, ¿verdad? Pero cuando uno está contando un asunto es porque a uno posiblemente le estorbe. Recuerden que cuando uno abre la boca y uno cuenta, uno se está desahogando de muchas cosas y se está liberando y está viviendo uno ya prácticamente sin ese tipo de carga. Entonces, aprendámonos a escucharnos. Yo sé que hay muchos hermanitos que se cierran, que no abren su corazón porque muchas veces lo pudieron haber molestado, a veces los lastimaron, ¿verdad? Que a alguien le contaron un secreto, a alguien le confiaron algo y a la vuelta de la esquina ya todo el mundo lo sabía. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener mucha ética, tenemos que tener mucho cuidado pues de no divulgar lo que los hermanos en confianza nos cuentan. ¿Por qué? Porque es una forma también de que sane. El servicio de llevar la carga de los demás. El amor se expresa con gracia cuando aprendemos a llorar con los que lloran y a soportar las heridas y sufrimientos de los demás. Entonces, ¿cuál es la postura de la sumisión, del servicio? Unos a otros es la postura que toma un siervo. Aquí no somos nadie más que nadie, todos somos iguales, ¿verdad? Y por lo tanto todos estamos llamados a someternos y a servirnos los unos a los otros, ahí sí que en el amor de Dios. Termino con esto. ¿Cómo es una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer? ¿Cómo estábamos antes de habernos convertidos en cristianos? ¿Nos hemos logrado discipular? ¿Nos hemos logrado disciplinar, verdad? Porque en eso consiste el ser iglesia, discipularnos. ¿Cuál es nuestra condición por no llevar una vida disciplinada? Porque cuando uno no lleva una vida disciplinada, va de caída en caída y va de problema en problema. Y resulta de que uno no le encuentra muchas veces sentido a la vida, ¿verdad? Porque no puede, nunca sale de donde está. En Colosenses 2, 13, 14 encontramos que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, porque ¿cómo estaba nuestro corazón? Estaba duro, pero ya Dios nos perdonó. Entonces, ¿dónde está la victoria del cristiano? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Yo no sé cuál sea la situación de cada uno de ustedes en cuanto a las disciplinas espirituales. Yo no sé si está meditando, si está orando, si está ayunando, si está estudiando la palabra de Dios, si lleva una vida sencilla, si se está sometiendo a los mandatos de Dios, si está sirviendo, pero es el momento de llevarlo todo a la cruz del Calvario. Porque en Romanos 8:9 encontramos que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces estamos bajo el poderío, bajo el poder, bajo el mandato del Espíritu Santo. Y no contristemos al Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu quiere que nosotros oremos, pero la carne no. El Espíritu quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios, pero la carne no. El Espíritu quiere que nosotros nos discipulemos, pero la carne dice no. No tiempo, estoy cansado, no sé leer, no sé escribir, y empiezan a haber un sinfín de justificaciones.
pero realmente es tiempo que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente Él sea el que gobierne la vida de cada uno de nosotros, y se van a dar cuenta ustedes toda la satisfacción y toda la espiritualidad que uno puede mandar, porque entonces crecemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Voy a orar para terminar esta reunión y le pido a los de música que vengan aquí a ministrar con la música mientras vamos orando y dándole gracias a Dios porque a través de su palabra Él nos está llamando precisamente al arrepentimiento, porque de manera de que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejemos atrás cómo hemos estado viviendo. Emprendamos para adelante, para llegar a la estatura del varón perfecto Cristo Jesús. Esto implica definitivamente pagar el precio. Hay un sacrificio y por eso decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado es que nosotros nos presentemos con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos, pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu nombre nuevamente, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, porque solo tú eres digno de ser exaltado. Queremos darte gracias, Señor, por haber puesto la mirada en cada uno de nosotros. Te damos gracias por haber dejado tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de la predicación entendemos, Señor, que debemos de disciplinarnos, que debemos llevar una vida, Señor, bajo el poderío del Espíritu Santo, que debemos de darle lugar en nuestras vidas al Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo la que se está haciendo hoy día en la tierra, Padre. Pero para ello, Señor, es necesario que yo discipline mi vida, para poder crecer espiritualmente, madurar y llegar algún día a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a que realmente yo practique la meditación. Ayúdame, Señor, para orar, y no 1 minuto ni 2, sino que más de 15, y que mejor si 30. Ayúdame, Señor, que periódicamente yo contemple el ayuno como un arma espiritual. Ayúdame, Señor, para el estudio diario de tu palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a llevar una vida sencilla. Ayúdame, Señor, a someterme a tu voluntad, a tu palabra. Y sobre todo, Señor, de acuerdo a los dones que tú me has dado, a servir en mi iglesia, Señor, para poder ensanchar y engrandecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Tu reino que es justicia, que es gozo y paz en el Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Señor, constituirnos en luz, en la luz del mundo. Necesitamos, Señor, constituirnos en esa sal, Señor, que le da sabor a la tierra. Ayúdanos, Señor. Revístenos del poder que viene de lo alto, Señor. Danos la sabiduría que viene de los cielos, Señor, para poder ser embajadores, siervos tuyos y ser obreros, Señor, que no tengamos de nada de qué avergonzarnos y que usemos la palabra de verdad, Padre. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, justo, fiel y misericordioso, y que tú diste tu vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y lo único que podemos decirte es gracias, Señor. Gracias. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.